Octavo domingo del tiempo ordinario. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús dijo esta parábola a sus discípulos: ¿Podrá un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? ¿No está el discípulo por encima del maestro? Todo el que esté bien formado será como su maestro. ¿Cómo es que miras la brizna que hay en el ojo de tu hermano y no reparas en la viga que hay en tu propio ojo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, hermano, deja que te saque la brizna que hay en tu ojo, no viendo tú mismo la viga que hay en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces podrás ver para sacar la brizna que hay en el ojo de tu hermano. Porque no hay árbol bueno que dé fruto bueno. No hay árbol bueno que dé fruto malo. Y a la inversa, no hay árbol malo que dé fruto bueno. Cada árbol se conoce por su fruto. No se recogen higos de los espinos, ni de la zarza se limpian uvas. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca lo bueno, y el malo del malo saca lo malo. Porque de lo que rebosa el corazón habla la boca. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Voy a dar una nota catequética, un punto catequético de este último versículo, porque pues pasa como siempre, se me va el tiempo y a lo mejor ese último versículo no lo voy a tratar. Pero como lo veo importantísimo, lo voy a aclarar, lo voy a un poco a dar catequéticamente. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca lo bueno. ¿Por qué? Porque le rebosa. ¿Y qué tesoro tiene su corazón para sacar lo bueno? La palabra partida, el Señor que le parte la palabra, la espiritualidad de la palabra es lo que sanea el corazón. Lo que sanea el corazón es la palabra de Dios. Por eso dirá Jesús, ya lo sabéis, en Juan 14, 23, el que ama guardará mi palabra y vendremos a él, y vendremos a él y haremos morada en él. Y el hombre que tiene ese tesoro en su corazón, de ese tesoro del corazón, ¿qué saca? Saca lo que es propio de Dios. La bondad, la alegría, el servicio, la ayuda, el abrazo, todo lo que viene de parte de Dios, las palabras de vida y espíritu. Que un corazón no se convierte con consejos, hombre, que consejos hay en toda la sociedad sin necesidad de Dios. Basta la sabiduría humana para dar consejos, que tampoco sirven de nada, pues ya vemos cómo está el mundo y ha estado siempre así. Y nosotros formamos parte de él. Pero en el buen tesoro de nuestro corazón anunciamos perdón, reconciliación, esperanza, adoración, plenitud de Dios dentro de ti. Esto es lo que salva al mundo. Y continúa, el malo, del malo saca lo malo. 3 veces la palabra malo, el hombre malo, del malo saca lo malo. Claro, si no tiene la ayuda de Dios, si va un poquito, si hay que cumplir aquí, hay que cumplir allá, pero no deja que Dios ponga orden en su interior, ¿qué malo saca del corazón? Pues ya lo dice Jesús, del corazón del hombre sale las injurias, la desfachatez, las calumnias, en fin, todas las barbaridades habidas y por haber, salen de un corazón no habitado por Dios. ¿De acuerdo? Bueno, en unos sale más, en otros sale menos, y ya no me meto yo. Yo tengo que mirar qué es lo que sale de mí, no lo que sale de los demás. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, quería decir esto porque es importantísimo. Atesorar la palabra de Dios. Todo el que me escucha y aprende, dice Jesucristo. ¿Qué significa aprender? Memorizar, padre, no. Aprender viene del verbo prender. El que prende la palabra del corazón. La entiendas o no la entiendas, tú préndela adentro y conforme va creciendo irás entendiendo cuánto te quiere Dios a causa de esa palabra que se va cumpliendo en ti poco a poco. Verás cuánto te quiere Dios, sí, lo verás cuánto te quiere Dios, sí. Tiene una predilección contigo porque te comunica sus secretos. ¿Qué secretos, padre? El secreto de Fátima. Bueno, no me voy a reír yo de esas cosas. El secreto de Dios, que es infinitamente mayor a todos los secretos habidos y por haber.
acuerdo? Y no me río del secreto de Fátima. Era para que entendierais nada más. Era para que entendierais nada más que hay una distancia infinita entre secretos y secretos. Y los secretos de Dios, que es su intimidad, su sabiduría, te los da cuando vas guardando, prendiendo la palabra en tu corazón. Bueno, dicho esto, les añadió esta parábola. ¿Puede un ciego andar, guiar a otro ciego? ¿A dónde? ¿A dónde va a ir un ciego a otro ciego? ¿Quién es el ciego en la Escritura? El ciego es el que no tiene la luz de Dios, ni más ni menos. El que no tiene la luz de Dios. El que se deja guiar por sus propias luces, pero no tiene la luz de Dios. ¿Y dónde está la luz de Dios? Pues ya lo dice Jesucristo, ¿no? El prólogo del Evangelio de San Juan. La palabra es la luz verdadera, no la luz que se apaga, la luz verdadera, la que permanece. Cuando tú caminas con tus propias luces, ¿qué haces de noche si te quedas sin luces? ¿Qué haces en la crisis? ¿Qué haces en la desgracia? ¿Qué haces cuando el viento te da de cara y te desvaría tus proyectos? ¿Qué haces cuando llega la noche del sufrimiento en tu vida si no tienes más que tus luces y no brillan en la noche? La palabra es la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba y el mundo no la conoció. ¿Cómo que estaba la palabra en el mundo? Pues claro, como dice el mismo Dios, como dice en la Escritura, ¿no? Por la palabra de Dios fueron hechos el sol, la luna, las estrellas, toda la creación. ¿Qué pasa? Se hizo solo. Pues ya los pueblos más primitivos se dieron cuenta de que aquello no se pudo hacer solo. Y tuvieron sus contactos con la divinidad, pero marcando siempre las distancias, porque cuando llega la conversión del corazón, el hombre pone la muralla para que ahí no entre. Y vino a los suyos, y lo mismo. Mucho cumplir por aquí, mucho cumplir por allá, pero el corazón es mío, no se toca. Y nunca dejaron entrar a Dios. Se ponían de espaldas, como dicen los profetas, cuando iban al templo. No se ponían de espaldas, pero delante de Dios les veía de espaldas porque no tenían a tiro su corazón para que él pudiera actuar. Sí. Hay, respecto a esto, ¿no? Mira, a mí me da pena a los fariseos. ¿Sabes por qué me dan pena los fariseos? Los de hace 2000 años, no, de generación en generación, sí, de generación en generación hay siempre la cuota de fariseos que ridiculizan a Dios con sus formas de actuar. Porque dicen, para ser cristiano así no vale la pena. Algo falla ahí. Y sí, por eso os lo digo, ¿no? Mirad, cuando Jesús cura al ciego de nacimiento, ¿no? Capítulo 9 de Juan, los fariseos tenían que alegrarse, ¿no? Ha curado a un ciego de nacimiento, qué alegría para él, para su familia, para todo. Pues nada. ¿Qué decía la ley? Que el sábado no se puede trabajar, ni siquiera Dios puede trabajar. Padre, no sé. Así fue. No estoy siendo mordaz. No me estoy burlando de nadie. Pretendieron dar lecciones al Hijo de Dios porque el sábado no se trabaja. Ni siquiera curar a un hombre, a un ciego. Hasta tal punto llegó la aflicción en que le echaron al ciego de la sinagoga. Le echaron, no dejaron participar más. ¿Hasta ese punto llega el fanatismo? Sí, hasta ese punto. Sí. Padre, ¿usted ha conocido fariseos en su tiempo? Bueno, os voy a decir una cosa. Para empezar, yo también tuve mi tiempo de fariseísmo hasta que Dios me regaló su palabra. Por lo tanto, cuando juzgo, empezaré por mí mismo. Yo también he sido fariseo y si no lo soy ahora es por misericordia de Dios. ¿Los conoce actualmente? Desgraciadamente sí, y son impenetrables. Ya les puedes partir la palabra que no se enteran. Ellos a lo suyo. Hay que rezar mucho por ellos. ¿Por qué? Porque sufren muchísimo. Sufren muchísimo. Nunca están contentos. Y encima se meten a la espalda un montón de penitencias y sacrificios, dictados por ellos mismos, no por Dios. No hay mayor penitencia
que renunciar a tu corazón para que Dios te haga un corazón nuevo. Esa es la mayor penitencia. Y el fariseo eso nunca lo hará. Os lo digo bien porque yo he sido fariseo. No los juzguemos, recemos por ellos. Porque sufren y sufren y sufren. Los fariseos hacían un montón de penitencias. Había uno que habló en el templo con el publicano, que ayunaba 2 veces por semana. Dios mío, vaya hambre que pasó es que el tío, Dios mío, 2 veces por semana. Ay, Dios mío. Habría que abrir un centro de Cáritas solamente para él, un comedor solamente para él, para recuperar las fuerzas gastadas. El padre, no, del padre nada. Esto se dio y se sigue dando. Quien dice el ayuno de 2 veces por semana, pues dice otras cosas que no te permiten la libertad del espíritu, la alegría del espíritu. Está siempre refunfuñando, porque los demás cristianos no son como él. Ay, Dios mío, tiene que hacer como él y tener las emociones que tenga él, porque si no, ay, Dios mío. Hablo de lo que he visto y he oído. No me estoy inventando nada. Hay que rezar por ellos, porque llevan siempre en su interior realmente una especie de desajuste. ¿Y rezar para qué? Para que se abracen al Evangelio y conozcan esta libertad. Y con el Evangelio no se hacen penitencias ni ayunos, se harán. Pero ya desde esta libertad profunda del Evangelio no te tienes por qué atar a nada ni a nadie. Te atas únicamente a Jesucristo. Solamente a Jesucristo. Nada más que a Jesucristo. Y Él te dirá en cada momento lo que te conviene para tu corazón. Porque mayor ayuno de soberbia y de orgullo que pedir perdón cuando no has pedido perdón a aquella persona que has ofendido, de la cual has hablado mal, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Y así muchas cosas más. ¡Ay, la libertad del espíritu! Un ciego no puede guiar a otro ciego. Bueno, total, que a este pobre hombre al cual Jesucristo le curó la vista, le curó los ojos, le devolvió la vista, ¡qué alegría! Daba saltos de alegría y dice, oye, pues me parece que Jesucristo, en vez de hacerme un favor, me parece que me ha fastidiado más la vida. Yo antes era ciego, pero tenía mis padres conmigo y tenía mis amigos y podía ir al templo, podía ir a la sinagoga, me enteraba de todo. En fin, era una desgracia ser ciego, pero tenía el día bastante más completo y la gente me quería. Ahora mis amigos, claro, por quedar bien con los fariseos, se fueron apartando todos de él. Incluso cuando hablaron con sus padres los fariseos, es verdad que vuestro hijo era ciego y tal, y ellos, como no querían que les echaran de la sinagoga para llevarse bien con ellos, se desentendieron. Preguntarle a él qué edad tiene, no quisieron. Así que menuda soledad, la conocemos muchas veces, ¿no? Esa soledad cuando nos abrazamos a la palabra, porque no te entienden, ¿no? Y ahí no hay fanatismo, no. Tú no vas pegando garrotazos con la palabra a todo el mundo. No vas por ahí. No vas por ahí. No vas. Tú vas siendo luz de Jesucristo para cuestionar a la gente por dentro. Y esto ya es más que suficiente. Otra cosa es que vengan a preguntarte y tú les dirás lo que el Espíritu Santo te diga. Pero no vas pegando martillazos a unos y a otros, porque esto por aquí, porque esto por allá. Ahora me conocéis y ahora sabéis que es verdad cuando digo que cada generación tiene su cota de fariseos. Primero, porque yo ya he dicho, yo lo he sido en mis tiempos, vosotros posiblemente también. Digo posiblemente. Pero sobre todo los tenéis cerca. Predicadles con la luz de adentro. No, es inútil. A no ser que venga a preguntaros, no intentéis convencerles. Solamente la luz y que ellos la cojan o no la cojan, ya es entre Dios y ellos, no va contigo ya. Siempre con infinito amor, siempre. ¿Por qué? Porque sufren mañana, tarde y noche. Así es. Bueno, pues seguimos por ahí, ¿no? Sí, no, ¿qué pasó cuando le echaron de la sinagoga? Pues este hombre de jolines, pues prefería estar ciego, que antes todo el mundo me quería, ahora ya no tengo a nadie, me echan de la sinagoga. Mirad qué bonito cómo termina ese capítulo 9 de Juan. Se enteró de que le habían echado fuera. Qué bonito, ¿no? Se enteró, claro que se enteró. Y fue a su encuentro. ¿Le iba a dejar solo Jesucristo? ¿Te va a dejar solo cuando te conviertes al Evangelio? ¿Te va a dejar a ti solo cuando te conviertes al Evangelio, aunque sea un escándalo para tu familia? ¿Te va a dejar solo? ¿Qué va? Fue a su encuentro.
Y él, que nunca había hablado de Jesucristo, había hablado, sí, ha venido por aquí, pero bueno, como era ciego, pocos conocimientos tenía. Y no lo había visto, por supuesto. Os leo el texto. Se enteró de que le habían echado fuera y encontrándose con él, qué bonito, encontrándose, el verbo encontrar, Dios que se encuentra contigo. ¿No sabías que cuando vas al Evangelio Dios se encuentra contigo? Pues sí, hombre, sí, no pierdas más tiempo. Y encontrándose con él, le dijo el ciego, ¿tú crees en el Hijo del Hombre? Le dijo Jesús al ciego, y él respondió, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y Jesús le dijo, ¿le has visto? El que está hablando contigo. El encuentro de Dios es siempre un encuentro de palabra. Dios que está hablando contigo. Cuando se te va partiendo la palabra, vas descubriendo cosas y vas descubriendo que Dios está hablando contigo partiéndote la palabra. Y de ahí a la conversión, no os asustéis, de ahí a la conversión no hay ni un milímetro. Ya estás en el campo de Dios cuando te parte la palabra. Buscadlo esto de todo corazón. Como os he dicho otras veces, ¿no? Qué forma de partir la palabra, sobre todo en las últimas catequesis. Podéis volverlas a oír y veréis que efectivamente cómo se parte la palabra, cómo te parte Dios la palabra. Así que Jesús le dice, ¿le has visto? El que está hablando contigo. Y entonces dijo, creo, Señor, y se postró ante él, le adoró. Es una belleza infinita ese texto. Leéis libros y más libros y más libros de esto que dijeron por aquí, lo otro que dijeron por allá. Estas 4 líneas es la infinitud de Dios. Este hombre adoró a Dios, porque Dios habló con él. Lo fácil que lo ha hecho Dios y lo enrevesado que lo hacemos nosotros porque estamos realmente, porque creemos que sabemos más que Dios. Se postró ante él, le adoró. El discipulado en su plenitud. Pasar de las tinieblas a la luz para entrar en adoración a aquel que te dio la luz y habla contigo, porque cada palabra suya es Dios que te habla en el corazón. A continuación dijo, porque había fariseos en aquel encuentro. Los fariseos son como ciertas cuñadas, están en todas las partes, con perdón de las cuñadas, que yo tengo cuñadas, espero que no me peguen. Pero bueno, para que entendamos, ¿no? Estaban ahí, a ver qué pasaba, a ver cómo mete la pata, Y dijo Jesús, para un juicio he venido a este mundo, para que los que no ven, vean, como este ciego que sabía que estaba ciego, no hacía falta que se lo dijera. Y los que ven, los que creen que ven, se vuelvan ciegos. Evidentemente, esos fariseos se enfadaron bastante. Los fariseos que estaban con él oyeron y le dijeron, ¿es que también nosotros somos ciegos? Y Jesús les dijo, si fuerais ciegos, como este ciego que acabo de curar, no tendrías pecado. Pero como decís vemos, vuestro pecado permanece. Decís vemos, no te necesitamos, Señor. No necesitamos el Evangelio. Yo tengo esto por aquí y esto por allá, que es muy milagroso. Fabuloso, vete, adelante. Vete, adelante. No soy yo quien vaya a juzgar si es milagroso o no. No soy quien para juzgar. Lo que sí puedo juzgar es que es infinitamente menor de los milagros del Evangelio. Eso sí te lo puedo decir. Porque el mayor milagro del Evangelio es que tú y yo, hijos de Adán y Eva, con este corazón tan atado a Satanás para hacer la voluntad de Satanás, podamos un día llegar a ser sus discípulos. Ese es el mayor milagro de todos los milagros. Y Padre, ¿qué pasa? Que no llegaremos nunca. El discipulado es un crecimiento, por lo tanto tú ya estás en crecimiento. El discipulado yo también, por lo tanto tranquilo porque no hay vuelta atrás. Tranquilos porque no hay vuelta atrás. No, cada día un poco. Cada día un poco. La conversión a Dios no es una acumulación de sacrificios y rezos. Es de poner las armas del corazón y rendirnos ante Dios para que lo cambie. Y te cambiará tu forma de ser y muchas cosas que pensabas que eran intocables y te las irá cambiando e irás creciendo. Y conforme vas creciendo darás gracias a Dios porque envió a su Hijo
Murió en la cruz para darte como herencia el tesoro de todos los tesoros, su santo evangelio, que te hace discípulo, que te hace hijo de Dios. Tu vida cambia totalmente. Tu vida cambia totalmente. Te pase lo que te pase, te pase lo que te pase. Tu vida cambia totalmente y es más fuerte que tus desgracias. ¿Lo repito o no? Sí, claro que lo voy a repetir. Y serás siempre más fuerte que todas tus desgracias. También que todas tus enfermedades y dolores. Lo eres y lo serás. Este es nuestro Dios, el que yo estoy anunciando y el que ojalá vosotros estéis anunciando también, porque todos tienen derecho a escuchar lo que vosotros escucháis. Hay un texto acerca de la luz y las tinieblas y el fariseísmo, que es muy fuerte también en Juan. En el capítulo 3 de Juan, en esa catequesis bellísima que hay, el diálogo entre Jesús y Nicodemo, a partir del versículo 19 dice Jesús a Nicodemo, magistrado judío, o sea, doctor de la ley. Bastante avanzado, entre comillas, en el fariseísmo. Como todos, como tú y yo, así que no hay que juzgar. Dice Jesús, y el juicio está, le dice a Nicodemo, en que vino la luz al mundo, que es Él. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal aborrece la luz y no va a la luz, para que no sean censuradas sus obras. El Evangelio censura tus obras, y por eso vas a libritos que no te censuran nada, claro. Pero el que obra la verdad va a la luz, para que quede de manifiesto que sus obras están hechas según Dios. Y si están hechas según Dios, son obras de los discípulos de Jesucristo. Ojalá sean las tuyas y también las mías. Ojalá sean las tuyas y también las mías. Dice Jesús que un ciego no puede guiar a otro ciego porque caen los dos en el hoyo. Esto lo dejamos para el final de la catequesis como broche de oro. Es muy fuerte, ya os lo digo. Caer en el hoyo significa caer en el abismo. Ya veis por dónde va, ¿no? Pero ahora quiero un poco meter en medio, como quien dice, la ceguera de los fariseos es porque dan culto no a Dios, que va, aunque estén en el templo, no dan culto a Dios. Dan culto a su corazón soberbio. Dan culto a la soberbia. En el templo, pues sí, en el templo es muy fácil estar en el templo y dar culto al Dios, al corazón soberbio. Jesús lo dice con frecuencia, por supuesto, pero vamos a ver ese texto que es muy significativo. Jesús se dirigió a la gente, es Mateo 23, del 1 en adelante. Se dirigió a la gente y a sus discípulos y les dijo, en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Eran los que explicaban la ley y la palabra, ay Dios mío. Se sentaron ellos que tenían el corazón totalmente idolatrado por ellos mismos. ¿Qué les podían decir? Sí, leían la palabra, pero mira lo que dice Jesucristo, la leían en público, ante toda la asamblea. Y les dice Jesús, haced y pues observad lo que dice. El tal texto de Isaías, tal salmo, tal texto del Éxodo, sí. Es para vosotros, cumplidlo, hacedlo. Pero no imitéis su conducta, porque ellos dicen y no hacen. Proclama ese texto de Isaías sobre la humildad y ellos se afianzan en su soberbia, porque eso no se toca. La soberbia del corazón no se toca, ni siquiera a Dios, ni siquiera a Dios. Y si Dios viene a tocarlo, ¿qué pasa? Se le crucifica y se acabó. Y lo hicieron. Y lo hicieron. ¿Qué hacen esta gente? Dice Jesucristo. Atan cargas pesadas y las echan a las espaldas de la gente. Pero ellos ni con el dedo quieren moverlas. Todas sus obras, ayuno, oración, limosna, como bien sabemos, estamos cerca del miércoles de ceniza, ese día la lectura sobre eso. La soberbia
de la forma de hacer ayunos, oración y limosna. Ya lo oiréis de aquí a unos días, semana que viene ya. Todas sus obras las hacen para ser vistos por los hombres. Se hacen bien anchas las filacterias y bien largas las orlas del manto. Unos vestidos suntuosos y maravillosos. De aquí voy yo. Soy más importante que el emperador de Ramo. Aquí paso yo. Quieren el primer puesto en las sinagogas, que te vean bien. Los primeros asientos y que se les saluden en las plazas, que la gente les llame maestro. Sí, lo que faltaba. Con la cara de mármol que tiene, encima, y tenían sus discípulos, que los hacían peores que ellos. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar maestro. Uno solo es vuestro maestro, y soy yo. Solo yo os llevo al Padre. Un buen maestro es el que te lleva al Padre, solamente Jesucristo. Y el que te habla en nombre de Jesucristo, es decir, desde su Evangelio, te lleva al Padre. Y el mérito es solamente de Jesucristo, que murió por darnos este Evangelio de la vida. ¿De acuerdo? Para prevenirnos de esto, os voy a decir que los discípulos de Jesús primeros no estaban libres de esta soberbia del corazón. Lo cual quiere decir que si ellos no estuvieron libres, ni tú ni yo estamos libres. Hay que dar el salto. Hay que dar el salto. Un salto que podríamos ir infinito, que es del fariseísmo al discipulado. Mirad lo que pasó a los discípulos. Ya sabéis, lo leo porque es tan fuerte esto que hay que leerlo despacito. Se le acercó a Jesús la madre de los Zebedeos, Juan y Santiago. ¿Qué quieres?, le dijo Jesús. Hombre, ¿qué quiero? Manda que estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y otros a tu izquierda en tu reino. Dijo Jesús, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber la copa que yo voy a beber? Es decir, estar un día crucificados conmigo, como dijo San Pablo. Estoy crucificado con Cristo. El mundo está crucificado para mí. ¿Lo podéis? Y eso que eran unos panolis. Hasta la resurrección de Jesucristo, todos eran unos panolis, muy creídos de sí mismos. Dice, claro que podemos. Dice, bueno, ¿y qué pala beberéis? ¿La voy a beber? Siempre sí. Un día estaréis crucificados conmigo, porque el mundo os va a crucificar por ser mis discípulos. Pero lo haréis porque yo he muerto por vosotros. Porque el espectáculo que estáis dando aquí con vuestra mamá, que más repipi no puede ser, eso hay que lo aguante. Más repipi no puede ser, Y repipis también vosotros, que tenéis que haber puesto la mano en la boca de vuestra madre. Pero todo eso ya estaba pactado entre ellos, por supuesto que sí. Y sin embargo, Juan aparece como aquel que abre camino para todos los discípulos amados de la historia. Este es el amor de Jesucristo. Si tú te desesperas porque crees que ya no, peor que estos no podrás ser nunca. Más repipe que es, habrás pecado, sí, pero llegar al ridículo como estos, dudo. Lo dudo. Por tu bien, lo dudo, ¿no? Lo dudo por tu bien. Pero cosas parecidas, siempre sí, claro que sí. El sentarse a mi derecha o a mi izquierda está preparado por mi Padre. El juicio depende de mi Padre. El Padre es el que hace el juicio. Claro que Jesús prepara al Padre para el juicio cuando dice, venid, benditos de mi Padre, o cuando la parábola de los talentos, pasa el banquete de tu Señor. Pero nos entendemos, ¿no? Bueno, total, que cuando esto pasó, los demás, afilaron las navajas, afilaron los cuchillos, cómo se enfadaron. Casi, que se arremangaron para darse de tortas y puños unos a otros. Y Jesús, que no sé cómo los aguantó. Perdón, me acabo de equivocar. Y como me he equivocado, lo digo. He dicho, Jesús, que no sé cómo los aguantó. Claro que lo sé. ¿Y por qué lo sabe, Padre? Hombre, yo sé por qué los aguantó. Porque si me aguantó a mí, no les va a aguantar a ellos. Ya está dicho, ¿no? Vale, adelante. Al oír esto, los otros 10 se indignaron contra los dos hermanos, y entonces Jesús les dijo, los grandes de las naciones las dominan,
como señores absolutos. Los grandes las oprimen, no ha de ser así entre vosotros. El que quiera ser el mayor entre vosotros, que sea el menor. El menor. La palabra discípulo significa pequeño. Qué bonito, ¿no? Sí, la palabra discípulo significa pequeño. Mirad qué bonito. Mirad qué bonito. Jesucristo dirá, mis pequeñuelos. Vale la pena dejar todo por ser discípulo de Jesús. Es lo único que te vas a llevar el día de tu muerte. El discipulado. Un discipulado que es como la llave maestra que te abre la puerta del reino de los cielos. Y tu Padre que te dirá, te esperaba. Qué bien lo ha hecho mi hijo. Te esperaba. Te pareces a mi hijo. Luego lo veremos, porque hay un texto de Romanos que Dios nos llamó para reproducir en nosotros la imagen de su Hijo. Romanos 8:28 en adelante, os digo la cita por si después no da tiempo. Y así nos recibe Jesucristo, así nos recibe el Padre. Venid, sois los pequeños de mi Hijo, me ha hablado mucho de vosotros. Es bonito, Padre, es precioso, es que Dios es así. Vas a ver la parábola del Hijo Pródigo para ver que Dios es así, es divinidad y al mismo tiempo humanidad infinita, capaz de recibirte y abrazarte, de levantarte cuando te caes, de curar tus heridas, de recoger tus lágrimas, de besarte cuando todos te rechazan por ser discípulo del Señor. Todo esto hace Dios contigo y tú sabes que es verdad a su manera. Pues claro que es a su manera. Que el Hijo del Hombre, o sea, yo, dice Jesús, no he venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Y nosotros nos unimos a Jesucristo dando nuestra vida para que su luz llegue a todos los hombres. Eso significa nuestro servicio a la humanidad, aún con el rechazo por ser discípulos. Tenemos una sabiduría lo suficientemente grande y una fortaleza lo suficientemente grande para asimilar el rechazo del mundo y devolverles la luz de Dios. La maravilla infinita, sí, infinita, de ser discípulo de Jesús, cuando a ti, a lo mejor hace unos años, nadie podía ni toserte porque le echabas encima toda la artillería. Y ahora te desprecia por hacer el camino discipulado y no pierdes la paz. ¿Qué ha pasado ahí? Pues todos los milagros de Dios juntos, por decir algo serio. Claro que sí, hombre. Eso es el gran milagro que Dios quiere hacer en ti, por medio del Evangelio, por supuesto. Alguien dijo una vez, no me acuerdo quién fue, pero fue muy bonito, que el Evangelio es el útero por el que Dios engendra a sus hijos y a sus discípulos. ¿Os ha gustado? Alguien lo dijo, no me acuerdo quién fue, pero es el útero por medio del cual Dios engendra a sus hijos y a sus discípulos. Adelante, y con alegría. Bueno, hablando del discipulado, dice Jesús en el Evangelio de hoy, todo discípulo bien formado será como su maestro. Si hemos acogido a Jesús como maestro, pues es el maestro que te parte, te enseña las Escrituras, cuanto más te las enseña, va a la segunda fase, te las empieza a partir para que tú aprendas a partir la palabra. Así es, hombre, así es. Bueno, un discípulo bien formado, ¿no? Dice el Evangelio de hoy, como hemos dicho, ¿no? San Pablo dice unas cosas que parecen, ¿qué diría yo?, que pueden hasta asustar de lo fortísimas que son, Por ejemplo, en la carta a los Gálatas 4:19, dice algo que nos puede hasta asustar y escandalizar. Habla San Pablo a esta comunidad de Gálatas, ya os lo dije la otra vez, ¿no?, que habían acogido muy bien el Evangelio, vinieron unos que a pesar de judíos que se habían hecho bautizar, pero les quedaba todavía un poco de fariseísmo, y hay que cumplir aquí, hay que no comer carne tal día, y el carne de cerdo, y no sé cuántos, y la circuncisión, y el sábado, y la sábada, y San Pablo dijo, estamos en Jesucristo,
Estamos bajo la gracia, no bajo la ley. Bueno, pues entonces ya San Pablo les dice algo que es bellísimo, que lo vamos a ver ahora, ¿no? La carta a los Gálatas. Con entrañas maternas, San Pablo, con entrañas maternas, sí, con entrañas maternas. Él, que era tan machista, las mujeres que se callen, no conocéis a San Pablo. Aquí aparece como una auténtica madraza, sí, madraza. No juzguéis a la gente por tonterías. Aquí es donde Pablo aparece como una madraza. Les dice a los Gálatas, hijos míos, por quienes sufro de nuevo dolores de parto, hasta ver a Cristo formado en vosotros. Esto había que escribirlo con letras de oro. Va al encuentro porque se estaban descarriando. Es un buen pastor. No dice, bueno, ya sabe lo que tienen que hacer, ya son mayores. No, un buen pastor no hace esto. Mientras tenga puerta para volver a entrar, va y vuelve a entrar y dice a sus ovejas, sufro por vosotros nuevamente dolores de parto, por eso tú no te desanimes de nadie. Mientras te abran la puerta, entra para dar a conocer a Jesús. Sufro de nuevo dolores de parto hasta ver a Jesús formado en vosotros. Hasta ver en vosotros el discipulado. Y Pablo no exageró. A ver, si Jesús no exageró en él, e hizo de Pablo lo que sabemos que es Pablo, Pablo sabía muy bien que lo podía hacer con cualquiera. Y por eso su anuncio del Evangelio a tiempo y a destiempo. De ahí este anuncio del Evangelio a tiempo y a destiempo. Y es que después, la carta a los Efesios va más lejos todavía, cuando dice, esto antes que era, Gálatas 4:19, Efesios, pues mira, es el capítulo 4, versículo del 11 en adelante. Dice, él mismo, es decir, Jesús, dio a unos carisma de ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelizadores, a otros pastores y maestros, para el recto establecimiento de los santos, es decir, de todos los que pedían el bautismo e iniciaban el catecumenado, para edificación del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Y ahora, mirad lo que dice aquí, hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, al estado del hombre perfecto, a la madurez de la plenitud de Cristo. Mirad qué bonito. Padre, hasta la madurez de la plenitud de Jesucristo. Pues que yo sepa, yo sé leer. Y lo que he leído es eso. No creo que me haya equivocado. A veces leo deprisa y me equivoco en una coma, pero en una palabra no me equivoco nunca. Hasta llegar al estado de madurez de Cristo. Y Jesucristo lo acaba de decir. Todo discípulo bien formado por mí, por él, será como su maestro, que soy yo. Luego ya la letra pequeña, que se entiende por esta plenitud, eso ya no entramos. Quiero solamente que veamos lo grande que está pensando Dios cuando piensa en ti como discípulo suyo. Jesús piensa en grande, no pienses tú en pequeño. Jesús, claro que nunca seremos como el Hijo de Dios, pero hay que coger el contexto que más bonito no puede ser. ¿Y el contexto cuál es? Que cuando Dios te va instruyendo, está pensando a lo grande. Que cuando Jesús te va partiendo la palabra, está pensando a lo grande. Que cuando Jesús te da el Evangelio, está pensando a lo grande. Padre, yo es que no valgo para nada. Bueno, mira, esa es gente de tonterías. Lo que tú valgas o no valgas, déjaselo a Dios, no a ti. Conozco tanta gente que va con esas humildades por la vida, padre, yo no valgo nada, padre, yo tal, yo cual, y alguien le dice algo, me cache en la mar, sacó una voz de tenor, vaya gritos que pega. Se acordó de toda la familia de ese señor que le dijo eso. Eso lo habéis visto vosotros, ¿verdad que sí? Por tanto, dejaros de esas tonterías de humildades y por favor pensar en grande. ¿Por qué, padre? Porque Dios piensa en grande contigo.
Y por eso inspiró a Pablo esta carta a los Efesios. Al estado del hombre perfecto, luego explicaré eso, lo que significa el estado del hombre perfecto. Luego lo explicaré, que hay mucho beato por ahí que no sabe lo que dice cuando explica esto. Hasta llegar a esta plenitud de Jesucristo. Eso ya lo he explicado. Significa, deja que Dios piense en grande contigo. Déjate de humildades y quejas que no. Déjate hacer, déjate crear. Déjate crear un corazón nuevo. Vale. ¿Y qué significa el estado del hombre perfecto, el hombre impecable? No, vamos a ver, un momento. Una cosa es la palabra perfecto en nuestra cultura, ¿vale? El hombre perfecto en nuestra cultura, es el hombre intachable. Eso, no sé ni por qué ha salido esa palabra por ahí, porque eso es imposible. El hombre intachable. San Pablo creyó que era intachable mientras mataba gente. Con eso ya está dicho todo, ¿no? Con eso ya está dicho todo. Por tanto, eso, alejar de vuestro corazón esto. El hombre perfecto en la Escritura es el que está en el camino perfecto. Eso aparece con mucha frecuencia en los salmos. ¿Y por qué Dios te llama perfecto? Porque ese camino no tiene pérdida, termina en Dios. Ese camino te reviste el discipulado, te da los dones del discipulado y termina en Dios. Por lo tanto, no es una perfección en cuanto intachable de que nunca vas a pecar. No. O sea, voy a pecar hasta el final. Mira, tus pecados serán cada vez menores. Cada vez tendrás más control sobre tus 7 pecados capitales. Cada vez, cuando peques de soberbia, vas a enfrentar la soberbia con actos de humildad. Y así vas tú mismo, dejándote construir, instruir por Dios, poniendo siempre una muralla, poniendo siempre lo que podemos decir, la contra a ese pecado que tuviste contra la soberbia o contra la avaricia o contra la lujuria, contra la ira, le pones el contrapeso de un acto de humildad, de un acto de generosidad, de un acto de limosna. Eso es. Y lo harás ¿por qué? Porque el Evangelio está dentro de ti y te mueve a hacer esto. Y te da sabiduría para hacer eso como lo tienes que hacer. Y cuando lo hagas, quedará entre tú y Dios. Ya no se lo vas a decir a nadie. Y si alguien lo ve, porque hay cosas que no queda menos que verse, pues los que lo vean verán que estás lleno de Dios. ¿Qué cosas hay, padre, que no queda más de menos que verse? Pues, por ejemplo, pues estás en un grupo y una persona, pues ese día se le cruza el cable y delante de otro grupo es que tú eres un tal y un cual porque hiciste esto, o simplemente se las inventa y se pone en ridículo, te deshonra, te pisotea tu fama delante de 7 o 8 personas. Si tú ves que eso, como dijo una vez David, pues a lo mejor tiene razón. Y si no tiene razón, pues Dios quiere que me lo hayas dicho para crecer en humildad, por lo tanto, dejémoslo ahí. Los demás lo han visto y lo han oído, pero no porque tú hayas querido. Y a partir de ahí para ti ya terminó el asunto. Pero has llenado de luz a ese grupo porque Dios quería que lo llenaras de luz. Hay otras cosas que tú las cuentas porque te da la gana. ¿Por qué? Porque todavía acaricias el pedestal de los fariseos que hemos visto antes, del cual no estuvieron exentos los apóstoles como hemos visto antes. Porque el pecado de antes, la estupidez supina de la mamita con los 2 hijitos que parecían niños de guardería, los dos, Juanito y Santiaguito, parecían niños de guardería. El pecado ese después pasó a todos los demás que se enfadaron. Vaya hombre, nos han ganado la mano, si ese puesto lo queríamos nosotros. Y ya se pelearon entre ellos. Y Jesús miró al cielo y dijo, ay padre, menuda bromas me gastas. ¿Tú crees que con esto puedo hacer algo? ¿Me dices que llame a estos? Lo tuyo es la broma, ¿verdad? Estoy celebrando el Día de los Inocentes ahí en el cielo, ¿verdad que sí? Cachi la mar. Y 12 santazos, menos Judas, pobre hombre. Columnas de la iglesia. Estos son los milagros de Dios. Con ellos, sí. Y contigo también. Y conmigo también.
y los discípulos llenamos de luz el mundo. Y muchas veces a cambio de injurias. Pero ¿qué importan las injurias si cada injuria vale 4 abrazos de Dios que te los da? Más cercanía de Dios, más cercanía de Dios. Por lo tanto, ellos salen perdiendo, porque se quedan con la amargura de haber injuriado, que eso queda ahí, y tú te llenas de abrazos de Dios, si no te defiendes, claro está. El que vive en la ley siempre se defiende. El que vive en el Evangelio aprende a dejar que sea Dios el que le defienda y el que le abrace. Y adelante. Bueno, todo discípulo bien formado será como su maestro. Él no te lleva al hoyo. Ahora sí quiero la última parte. Si un ciego llega a otro ciego, los dos caen en el hoyo, en el abismo. Si el que te guía es Jesucristo, Él no es ciego, Él es la luz de Dios, es la luz del Padre, es la luz del mundo. No solamente no te caes en el hoyo, sino que te caes, entre comillas, en los brazos del Padre. Menuda diferencia, ¿no? Ay, Padre, qué bello es el Evangelio. Chicos y chicas, el Evangelio es la infinitud de la belleza de Dios. No os lo perdáis. Queda mucho por descubrir. Cuando nos muramos, el resto lo veremos en el cielo. Será nuestra plenitud total. Pero la infinitud de la belleza de Dios está en el Evangelio. No perdéis tiempo con cosas que pasan. El Evangelio, el Evangelio y el Evangelio. Un ciego arroja al que lleva a otro ciego al hoyo y caen los dos en el hoyo. Jesucristo, que pasó del sepulcro a los brazos del Padre, te pasa a ti también al regazo del Padre. Ahí está la diferencia. Por eso Jesucristo dirá, antes de ir a la pasión, Juan 14:6, nadie va al Padre si no es por mí. ¿Qué parece si hacemos un cambio en la traducción con permiso del Espíritu Santo? Pedimos permiso al Espíritu Santo para hacer un cambio. Me lo acaba de dar, sí, no os habéis enterado, no, me lo acaba de dar. ¿Y qué le ha dicho, Padre? Me ha dicho que hagamos un cambio en esta lectura. En vez de decir, nadie sino por mí va al Padre, podemos decir, nadie si no es por mí, va al regazo del Padre. ¿Venía del Espíritu Santo o no? Claro que sí. ¿Queréis que yo os voy a mentir? Claro que viene del Espíritu Santo. Y cuando Jesucristo muere, resucita, da la gran noticia, ya lo he visto otras veces, pero nunca en este contexto, la gran noticia a la Iglesia. Cuando dice a María Magdalena, es una noticia para la Iglesia y que la Iglesia tiene que dar al mundo, aunque nos odie, la tenemos que dar. Nosotros tenemos que amar al que nos odia y no hay mayor amor que dar estos anuncios. Le dijo a María Magdalena, cuando resucitó y se le apareció, vete donde mis hermanos. Les llama hermanos a sus discípulos. ¿Y por qué les llama hermanos? Por esto. Diles que subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Lo dejo ahí, cada uno que lo interprete como quiera. Juan 20:17. 17b. Mi Padre es vuestro Padre, mi Dios es vuestro Dios. Valió la pena morir por vosotros. Cuando uno es crucificado por el mundo, y el mundo tiene un poquito más de luz, porque donde hay un discípulo del Señor siempre hay un poco más de luz, Dios te hace decir lo mismo. Valió la pena sufrir tanta injuria para que vosotros tengáis luz. Este es ser iglesia. Esto es ser discípulo del Señor. Que hay escándalos en la iglesia, recemos por ellos. Recemos por los que escandalizan y por los que han sido escandalizados. Pero no por eso vas a dejar de ser luz. No por ello vas a dejar de ser luz. Si tú estás muerto de hambre y te invitan a un banquete, y ese banquete que es buenísimo, que hay los platos que a ti más te gustan, de pronto hay un tipo que siempre tiene que dar la nota y se levanta y dice, esta comida es una porquería, yo no como, vaya tontería, y se va.
¿Tú vas a hacer piña con él y te vas a ir con él y vas a dejar la comida? ¿Que estás muerto de hambre? Lo mismo pasa cuando uno por un escándalo se va. Hay que rezar mucho porque el escándalo hiere muchísimo, ¿entendéis? Y el que tiene la culpa es el que se escandaliza. No, el que escandaliza, el que escandaliza. Pero tenemos que tener muchísima, muchísima caridad con los escandalizados para que vuelvan al banquete. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a ver un texto muy fuerte. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Ambos caerán en el hoyo. Mirad, vosotros sabéis muy bien que cuando una edificación se hunde, provoca un agujero en el suelo. Lo llamamos el socavón, ¿no? En una carretera vienen lluvias, pum, 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 y de pronto la carretera queda interrumpida. Ha habido un socavón. Y pasa en edificios mal construidos lo mismo. Vienen 3 días seguidos de lluvia, de tormenta y pumba. Ceden los cimientos y como el suelo no era firme, se hace un socavón. Ya sabéis por dónde voy, ¿no? Por este catequesis bellísima de Jesús en el Evangelio de San Mateo. El ciego es aquel que cree que te está formando, pero te forma sobre la arena, no sobre la roca de Jesús. Sobre la palabra, que es la roca de Jesús. Lo dice él, ¿vale? No lo digo yo. Mateo 7, 24 en adelante. Dice Jesús, así pues, todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica, será como el hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Veis cómo palabra y roca son sinónimos en la Escritura? ¿Significan lo mismo? La palabra, sí, la de Dios, no la de San Juanito Pérez, que puede ser maravillosa también, no digo que no, pero a la hora de edificar, sobre el Evangelio, ¿vale? Sobre el Evangelio. Ese ruido, Padre, me estoy quedando sin nudillos, pegando en la mesa por la fuerza de la predicación. Por vuestra culpa me está doliendo la mano. Vale, seguimos. Todo aquel que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica, será como el hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, embistieron contra aquella casa, pero no cayó, porque estaba cimentada sobre la palabra, sobre el Evangelio, sobre la roca. Ahí está, no me invento nada. Y por otra parte, el que oiga estas palabras mías, que te puedes saber el Evangelio de memoria, y no las pongas en práctica, porque tienes tantísimas cosas que picar por aquí y por allá, que la palabra es una cosa más. La palabra es una cosa más. Será como un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, la misma lluvia de antes. Vinieron los torrentes, los mismos torrentes de antes. Soplaron los mismos vientos de antes. Rompieron contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. ¿Por qué grande su ruina? Todo lo que hiciste y tú mismo caes en el hoyo. Esto no es una revelación de, no sé, de alguien oyó en la oración y lo dejó por escrito, que eso puede haber de todo. Hay psicología que explican voces, sí. No hagáis mucho caso de esas cosas. Y aunque sean verdad, siempre será infinitamente menor que el Evangelio. Esto lo ha dicho el Hijo de Dios. Para que vayamos a Él y al Evangelio. No sea que lo que estás construyendo sea sobre arena, sea sobre todo menos sobre la palabra de Dios, menos sobre el Evangelio. Vienen los torrentes y las lluvias, viene mal dada la situación, viene la enfermedad, viene la desgracia, viene, pues eso, toda la amargura que hay dentro de ti, porque la ley amarga el alma, el fariseísmo amarga el alma, el fariseísmo amarga el alma, y te caes con todo el equipo en el hoyo, en el abismo. Y ahí habrá que rezar para que Dios abunde en misericordia contigo.
porque no has sabido escoger. No has escogido el discipulado, porque el discipulado, el patrón del discipulado, el útero del discipulado es el Evangelio. Padre, lo que ha dicho San Juan de la Cruz, en la medida en que lo entroncas el Evangelio, pero no lo separes. Y cuando hables, nunca dirás, porque dijo San Juan de la Cruz, no, dijo Jesús en el Evangelio. Y San Juan de la Cruz le hizo caso. Pero la primera persona pones a Jesús. En primera persona pones a Jesús y su santo Evangelio. Luego, si quieres, citas a tal persona. De la Virgen María, que decimos que guardaba la palabra. Pero es que Jesús también lo dice. Yo guardo la palabra de mi Padre. Buscadlo. Juan 8, 44, 45. Estoy seguro que de aquí más de uno, más de dos, más de tres y más de cuatro. Sabéis que María guardaba la palabra. Lo sabéis. Y sabéis encontrarlo en el Evangelio. Pero esto a lo mejor os coge de sorpresa. Porque a lo mejor no sois tan familiares al Evangelio, o el Evangelio no es tan familiar a vosotros. Me habéis picado, así que os voy a dar la cita. Para que veáis la esencia de las esencias. Y la Virgen María le encanta que yo esté diciendo esto. Haced lo que Él os diga. ¿Qué os dice? Que yo guardo la palabra. Y ella también, por supuesto que sí. Pero eso de que yo guardo la palabra, muchos ni lo sabíais, para que veáis un poquito lo que nos puede faltar todavía de cara a entrar de lleno en el Evangelio. Dice Jesús, Juan 8, 53, 54. Juan dijo a los fariseos, si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría para nada. Es mi Padre quien me glorifica, de que vosotros decís, es nuestro Padre y no le conocéis. Muy fuerte, ¿no? Dios es nuestro Padre, mentira, no lo es, no lo conocéis. Y Jesús dice, yo sí que lo conozco. Y si dijera que no lo conozco, seré un mentiroso como vosotros. Yo le conozco y guardo su palabra. Lo dijo Jesús. Sí. ¿No lo sabíais, no? Bueno, razón de más para que veáis el Evangelio, porque muchas cosas esenciales no las conocéis. Muchas cosas esenciales no las conocéis. Los 3 minutos que quedan es un texto de la Salmo 73, a ver si me da tiempo, donde se ve cómo los vanidosos y los soberbios, todo eso son sellos del fariseísmo, son sumidos en el abismo, son sumidos en el hoyo. El verbo sumir significa arrojar en el hoyo, echar en el hoyo, ser llevado hasta el hoyo, hasta el agujero. Pues habla de este salmo, ¿no? Habla de estos que van a su aire, dice Salmo 73, cojo los versículos que quedan, por eso el orgullo es su collar, la violencia es el vestido, pregonan la maldad, etc. Y les va bien, aparentemente les va bien, que bien les va todo, mira tú, viven al margen de Dios, que bien les va, y por eso mi pueblo se va hacia ellos, le llegan aguas de abundancia, y dice, ¿cómo vas a ver Dios? ¿Qué va, hombre, qué va? Yo soy demasiado chulo para que Dios me vea, venga, hombre, que no lo sabe. Y dice el salmista proféticamente, ellos son los impíos, siempre tranquilos, aumentan su riqueza, etcétera, etcétera. Damos un salto, dice, si hubiera dicho voy a hablar como ellos, había traicionado de la raza de tus hijos. Los discípulos somos la raza nueva de Dios, la nueva creación, que lo sepáis. Y dice, hasta el día, claro, porque se siente cuestionado el salmista, ¿no? Les va muy bien y a mí no me va tan bien, pero bueno, si voy a ser como ellos, ya no sería discípulo tuyo, adelantándonos un poco el Antiguo Testamento, ¿no? Renunciaría a la raza, a la estirpe de tus hijos. Dice, hasta el día en que entré en los divinos santuarios, donde comprendí su destino, los precipitas en precipicios, mayor agujero imposible, ¿no? Sí, tú en precipicios los colocas, los empujas a la ruina, como la casa sin cimientos. ¿Veis cómo todo concuerda en la Escritura? Esto es partir la palabra también.
De qué pronto, dice el salmista, quedan hechos un horror, todos en el socavón, en el agujero, en el hoyo, cómo desaparecen sumidos en pavores, enterrados en pavores, sumidos, enterrados en pavores. Queridos y queridas, queridos y queridas, este evangelio que hemos predicado era de Dios. Pasó a mi corazón. Él lo pasó a mi corazón. De mi corazón lo pasó a mi boca y de mi boca ha pasado a vosotros. Decid conmigo, bendito sea Dios. Amén.